Bueno, entonces como tal sabemos pues que la competencia del curso es aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Como tal, esta evidencia es reconocer las condiciones y actos inseguros referente a los riesgos que afectan la seguridad y salud del personal y los impactos negativos que afectan la gestión ambiental en los entornos laborales. Bueno, entonces como tal empecemos primeramente pues por los conceptos de seguridad y salud en el trabajo. Esperen un momentico que alguien escriba en el chat. No, tranquila, Caterine, no hay problema. Bueno, ¿qué es un acto inseguro? Primeramente se refiere a todas las acciones y decisiones humanas que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras. Entonces, omitir reportar actos o condiciones también se toma como acto inseguro, ¿vale? La omisión del reporte de incidentes o estas cosas es un acto inseguro. Eh, Ejemplos de actos inseguros. Estos no son todos, ¿cierto? Son algunos ejemplos. Operar cualquier equipo de trabajo sin debida autorización, no llamar la atención ante actos o condiciones inseguras a los compañeros de trabajo, realizar tareas a un ritmo inadecuado, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, usar equipos de trabajo defectuosos, usar equipos de manera incorrecta, no usar los equipos de protección personal o usarlos incorrectamente, cargar o movilizar incorrectamente los materiales, levantar cargas manualmente en forma incorrecta, adoptar una posición incorrecta en los puestos de trabajo, efectuar mantenimiento de equipos y maquinarias en funcionamiento, hacer bromas en el trabajo con los equipos o herramientas, trabajar bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas. Bueno, eso era un acto, ¿cierto? Un acto inseguro. Hablemos de condición. Esto elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente, ¿cierto? Hablamos ya de la infraestructura, de las cosas locativas, de las herramientas, ¿cierto? Ejemplos: uso de resguardos o protección inadecuada, no cumplir el orden y limpieza en el lugar de trabajo, herramientas, equipos y materiales defectuosos, sistemas inadecuados de señales, peligro de incendio o de explosiones, condiciones atmosféricas peligrosas, pueden ser gases, polvos, humos metálicos, ruido excesivo, ya sea de impacto, continuo o parcial, ¿cierto? O segmentado. Radiación, ya sea ionizante o no ionizante, iluminación o ventilación inadecuada, ¿cierto? Bueno, les voy a pasar el link de este video para que lo miremos un momentico. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or distinctive. So your message connects. Grammarly, helping you connect. Go to... Bueno, lo miran un momentico y me van preguntando si algo vale.
Alexander, buenas tardes. Algunos aprendidos me preguntan sobre si la entrega pues de las hojas de trabajo tiene algún pues, tiempo límite pues fuera de cuando le acabe el curso. Pues me dicen que generalmente ellos le exigen que la entregue semanalmente, pero como se entregó tardía, no sé, ¿se les pongo un límite o al final todo completo? ¿Vos qué me aconsejas? Me comentan cuando terminen el video, ¿vale? Por si hay alguna duda. Bueno, muchachos, entonces nos mostraban que las condiciones de inseguridad y los actos inseguros llevan a la aparición de los incidentes, ¿cierto? Recordemos pues que un incidente es incidente o casi accidente, pues es un accidente que no se materializa, ¿cierto? Que no presenta lesiones o enfermedades en el trabajo. ¿Por qué aparecen? Porque las condiciones y los actos aumentan pues la probabilidad de que un peligro se materialice, ¿cierto? Entonces el peligro se materializa en un incidente, pero el peligro no llega
a dañar al trabajador. Mientras que si llega a suceder un accidente, ¿cierto? Si sucede, si hay lesiones, si hay enfermedades, ¿cierto? Entonces de ahí la importancia al reporte de los actos y las condiciones seguras. ¿Cómo se reporta un acto o una condición, ¿cierto? Entonces el reporte de esto lo puede hacer cualquier trabajador de la empresa. Lo hacen mediante un formato de reportes que es similar al siguiente que les voy a mostrar. Entonces, ¿de qué consiste un formato de reportes de actos y condiciones inseguras? Consiste en identificar a quién se le va a reportar, ¿cierto? La fecha de reporte, el área de donde se vio el acto y la condición insegura y a cargo de quién está esa área, ¿cierto? Entonces, Juan estaba en el área de bodegas y vio que una de las luminarias de la zona estaba mal, pues no iluminaba correctamente. Eso es que una condición, cierta. Bueno, entonces Juan pide un formato, va y reporta, bueno, situación observada, condición insegura. Nos dice la descripción detallada, la situación observada, describe detalladamente la situación observada. Bueno, entonces Juan describe en el área de bodega de los productos de aseo, la luminaria, la segunda luminaria de la última fila no ilumina correctamente, ¿cierto? Medidas de intervención sugeridas. Yo sugiero que se le cambie a una nueva luminaria, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces, reportado por Juan Castaño, firma Juan Castaño, encargado de SST Carlos Pérez, ¿cierto? Entonces se le entrega pues al encargado de seguridad y salud en el trabajo. Otro caso, Juan estaba con unos compañeros en el área pues de bodegas y su compañero Andrés tenía que tomar un repuesto que estaba bastante alto, ¿cierto? Estaba más de 2 metros sobre el nivel del suelo. Pero entonces Andrés, por evitarse el trabajo de buscar la escalera, ¿cierto? Y usar los elementos de protección para trabajo en altura, se escala el andamio donde está el repuesto y lo toma sin la ayuda de la escalera, ¿cierto? Entonces eso es un acto inseguro. ¿Por qué? Porque es una acción incorrecta del trabajador que puede generar un incidente o un accidente de trabajo. Por suerte Andrés no se cae, coge tranquilamente el repuesto, pero no le pasa nada, ¿cierto? Igual que no se materialice en un incidente o un accidente de trabajo no quiere decir que no sea un acto inseguro, ¿cierto? Entonces Juan reporta el acto, se reporta al encargado Carlos Pérez el día 21 de abril del 2021. El área a cargo estaba a cargo de Juan, el área de bodega, ¿cierto? Entonces describe detalladamente lo que pasó con Andrés y medidas de intervención. Los compañeros deben usar correctamente pues la escalera cuando algo que necesiten esté a más de 1.5 metros sobre el nivel del suelo, ¿cierto? Entonces, reportado por Juan, encargado Carlos Pérez, ¿cierto? Bueno, entonces, como tal, en el video también veíamos muchas veces estos actos, o muchas veces no hay condiciones inseguras, sino que los trabajadores pecan de confiados, ¿cierto? Pecan de confiados en que
utilizan mal una herramienta y ellos piensan, no, yo he trabajado 10 años con esta herramienta, a mí no me va a pasar nada. Entonces toman un taladro y lo usan mal, toman una pulidora, una sierra, le quitan la guarda de seguridad. Va el caso que la fuerza de la herramienta les gana el brazo y se cortan, se amputan un dedo, se amputan una mano. Sí, sí, esos son casos drásticos que son muy normales, ¿cierto? Porque con la experiencia, pues con la experiencia en un campo o en un trabajo, pecamos de confiados a veces. Sin importar si es el gerente, sin importar si es el albañil, sin importar sin importar el cargo, ¿cierto? La confianza nos ataca cuando tenemos mucha experiencia, mucho tiempo realizando una actividad. No por eso hay que... Y se puede clasificar como las dos cosas a la vez, como una condición insegura y un acto inseguro. Sí, por ejemplo, miremos la primera imagen que les mostraba cuando definía un acto. A ver. Por ejemplo, miremos esta imagen. Miremos esta imagen. ¿Qué pasa acá? Hay una condición insegura, ¿por qué? Porque hay líquidos derramados en la superficie, ¿cierto? Entonces puede ser una superficie resbaladiza. Segundo, mal estado del cable del equipo que va a conectar el trabajador, ¿cierto? Segundo, hay un acto inseguro cuando él ve que el cable está abierto, pues tiene los contactos abiertos y aún así lo usa, ¿cierto? No lo repara o no lo cambia. Entonces, cualquier incidente o cualquier accidente de trabajo es la correlación entre un acto inseguro y una condición de inseguridad. No son conceptos separados, ¿cierto? Son entrelazados en las, un acto inseguro se junta con una condición insegura y se puede formar un incidente o se puede formar un accidente si se materializa, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta ahora? Ese reporte lo puede realizar cualquier persona de la empresa. Sí, Caterine, el reporte de las condiciones, qué pena que no te haya leído antes. El reporte de los actos y condiciones inseguras lo puede hacer cualquier trabajador, ¿cierto? Lo tienen que hacer al representante, pues al encargado del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Un reporte de esos funciona como una quejas y reclamo, por ejemplo, de los que ponen en un banco o en cualquier entidad, pues que recoja quejas, preguntas, quejas y reclamos. Funciona de este estilo. Cualquier persona que haga parte o que esté ahí lo puede reportar. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Sí, es algo que se maneja internamente. Sin embargo, pues las empresas también manejan el sistema de preguntas, quejas, reclamos, solicitudes, ¿cierto? El PQRS. Ya uno como externo a una empresa, pues yo creo que también podría hacer eso, no está de más, pero hablando internamente en un ambiente laboral, un reporte de acto o condición insegura lo puede hacer cualquier trabajador.
¿Quién más acaba de entrar? Santiago, ¿cierto? Hola, y lo está saludando. Qué pena. Bueno, entonces hagamos un repaso antes de avanzar para estos compañeros. Chicos, entonces estamos hablando de un acto inseguro y condiciones inseguras, ¿cierto? Entonces un acto inseguro, ¿qué es? Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras, o sea, informar o reportar actos o condiciones inseguras es a su vez un acto inseguro, ¿cierto? ¿Qué tipos de actos inseguros hay? Estos son unos ejemplos, no son toda la cantidad, pues no son todos los que se pueden presentar. Operar cualquier equipo de trabajo sin debida autorización, realizar tareas a un ritmo inadecuado, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, usar equipos de trabajo defectuosos, usar equipos de manera incorrecta, no usar los equipos de protección personal, hacer más cargas de materiales, levantar cargas manualmente de forma incorrecta, adoptar una posición incorrecta en los puestos de trabajo, ¿cierto? Todas estas acciones por parte del personal que, que puedan, que aumenten o que den el camino a un peligro o a un riesgo, ¿cierto? Que se materialice el riesgo. Mientras que las condiciones es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierten en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente, y que bajo determinadas condiciones pueden generar un incidente, ¿cierto? Entonces están en un restaurante, cierto lugar de la cocina tiene agua en el suelo, ¿cierto? El piso está mojado, eso es una condición insegura, ¿cierto? Otros ejemplos son uso de resguardos o protección inadecuada, no cumplir el orden y la limpieza en un lugar de trabajo, herramientas, equipos, materiales defectuosos, ruido excesivo, radiación, iluminación y ventilación inadecuada, condiciones atmosféricas peligrosas, gases, polvo, humo, ¿cierto? Entonces yo les decía a los compañeros que la importancia del reporte es que estos dos conceptos van entrelazados, ¿cierto? Entonces cuando sea un acto inseguro, una condición insegura, puede desarrollarse un incidente de trabajo, ¿cierto? Que lo vimos la semana pasada, que era un accidente de trabajo que no se materializa, ¿cierto? Que no tiene lesiones, que no tiene pérdidas para el trabajador. A su vez, si una condición, un acto inseguro también se vuelven a presentar, puede presentarse un accidente, ¿cierto? Que es ya un incidente donde se materializa el riesgo en una lesión, en una enfermedad laboral, ¿cierto? También le decía a los compañeros que un reporte de estos lo puede hacer cualquier trabajador de la empresa, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Por medio de un formato de reportes de actos y condiciones inseguras. ¿Qué debe llevar ese formato? ¿A quién se le reporta? Al encargado de seguridad y salud en el trabajo. Lleva la fecha, lleva el cargo, pues quién está a cargo de la zona o del área donde se presenta el acto o la condición, ¿cierto? Del área pues de donde se presenta, lo que se presenta, si es una condición o si es un acto, la descripción de lo que se presenta, ¿cierto? El trabajador necesitaba alcanzar un repuesto que estaba bastante alto y en vez de usar la escalera se monta por allá en una silla, se monta en dos cajas, se cayó, ¿cierto? Entonces, eso que fue un acto inseguro. Mediante intervención sugeridas, entonces cuando haces el reporte tú defines una medida o la sugieres, por ejemplo, los compañeros de trabajo deben usar correctamente las escaleras o los equipos para alcanzar objetos cuando estén a alturas más de 1.5 metros, ¿cierto?
reportado por el reporte lo hizo Juan Cáceres y el encargado de seguridad era Carlos Pérez, ¿cierto? Entonces se firma y el nombre. Entonces como tal es un formato muy sencillo, ¿cierto? Por eso acá pues todo implicado en la empresa lo puede hacer. Bueno, como tal entonces ya pasamos a lo que son medidas de prevención y control. La semana pasada hablamos pues les mostré lo que era una matriz de riesgo, ¿cierto? Un panorama de factores de riesgos. Entonces decíamos que una parte del panorama se encargaba de describir lo que había, ¿cierto? Los peligros, los controles existentes que habían, ¿cierto? Otra parte se encargaba de evaluar el riesgo presente, ¿cierto? Entonces mirábamos todas las tablas donde mirábamos el nivel de eficiencia, el nivel de consecuencia, el nivel de probabilidad, el nivel del riesgo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Posteriormente de evaluar el riesgo viene la sesión la sección donde se toman las medidas y los controles permitentes o necesarios para que esa valoración del riesgo baje o se elimine, ¿cierto? Entonces, una vez se completa la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, la empresa debe estar capacitada para determinar si los controles existentes, siendo suficientes, pues si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorar estableciendo nuevos controles. Se deben definir o adoptar las medidas de prevención y control para cada peligro identificado, ¿cierto? Se hace uno por uno según pues el tamaño de la matriz. Entonces, ¿cuáles son estas medidas? Primeramente está la eliminación, está la sustitución, están los controles de ingeniería, controles administrativos y finalmente están los equipos y elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces definamos brevemente cada uno. ¿Qué es la eliminación? Medida que se toma para suprimir o hacer desaparecer el peligro o el riesgo. Esta elimina directamente y completamente el riesgo o el peligro pues, de nuestra ecuación, ¿cierto? Está la sustitución, medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos Pero riesgo. usted cambió la pantalla. Ah, qué pena. No están en la diapositiva, están en la tabla de Excel. Qué pena, muchachos. A ver, les vuelvo a partir. Ahora sí, qué pena. Bueno, entonces esto es lo que había dicho ahorita, los tipos de medidas que hay y ya empezamos pues a hablar de cada uno. Por ejemplo, un ejemplo de una medida de sustitución. Una empresa de metalmecánica usa unas láminas de aluminio o de acero para hacer la carcasa de una máquina, de un torno, ¿cierto? ¿Saben qué es un torno? Es una máquina que se usa pues para darle forma a ciertas piezas como tornillos y ese tipo de cosas. Entonces, en el proceso de hacer la coraza o la caparazón del torno, la empresa tiene que hacerle una limpieza a la placa para eliminar las grasas, ¿cierto? Que ponen problema en el momento de las soldaduras. Entonces, para quitar esas grasas, los trabajadores tienen que usar un químico que les genera problemas en la piel, ¿cierto? Les deja ardiendo las manos, les deja ardiendo los dedos, ¿cierto? Les es alérgico. Entonces en la empresa están haciendo la revisión anual de riesgos, de peligros y riesgos,
y valoran el riesgo pues del químico, del uso de ese químico y el riesgo pues en la afectación de la piel de los trabajadores. Entonces como medida toman cambiar el producto por otro químico que haga lo mismo, pues que realmente quite la grasa, pero sin afectar directamente a la piel de los trabajadores. Entonces eso sería un caso de sustitución, ¿cierto? Una medida de prevención y de control por sustitución. Puede que ese cambio de producto no me genere el riesgo, ¿cierto? De la afectación de la piel, o me lo disminuya, ¿cierto? Bueno, entonces ahorita hablemos de los controles de ingeniería. Medidas técnicas, son las medidas técnicas para el control del peligro, riesgo en su origen, es decir, la fuente, o en el medio, tales como el confinamiento de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador, y la ventilación general y localizada, entre otros. A ver, entonces un ejemplo, un control de ingeniería. Por ejemplo, pongamos otra vez el ejemplo del taller metal mecánico. Entonces en el taller metal mecánico usan un compresor, ¿cierto? Para inyectar pues aire comprimido a ciertos procesos, de pronto para limpiar las piezas cuando salen del corte, o para aplicar aire en máquinas de pintura, ¿cierto? Entonces ese compresor genera mucho ruido, ¿cierto? Entonces el compañero de seguridad fue y midió, y el nivel del ruido está por encima de los 90 decibeles. Entonces recordemos, yo creo que no voy con ustedes, un chico me preguntó cuáles eran los niveles de ruido contemplados pues por la normativa acá, ¿cierto? Entonces por ejemplo, para jornadas de 8 horas, qué pena, un momentico, me comunico con el coordinador. Por ejemplo, entonces para jornadas de 8 horas están por debajo de los 80. Por ejemplo, para un octavo de hora, que serían 7 minutos y pico, están máximo de 105 decibeles. Entonces el compañero de seguridad se percató pues que estaban incumpliendo en ese ámbito, ¿cierto? En el ámbito del ruido. Entonces estaba latente el peligro o el riesgo de pérdidas auditivas o problemas pues de dolor de cabeza, o todas las consecuencias que pueden traer el peligro pues de un riesgo, de un ruido tan fuerte o tan dañino en una jornada laboral. Entonces para esto el compañero de seguridad le dice al ingeniero de diseño de la empresa que le diseñe un encerramiento, un confinamiento del motor del compresor para disminuir ese nivel de ruido, ¿cierto? Entonces el motor del compresor pues es encerrado, ¿cierto? Es apartado, es encerrado en un cuarto especial donde por medio de materiales que son aislantes acústicos pues se disminuye ese ruido que se siente en el lugar de trabajo de esos trabajadores. Entonces este sería un tipo de control de ingeniería, ¿cierto? Son todas esas técnicas o maneras de por medio del cambio en los diseños o el uso de diseños nuevos, de equipos o de procesos, pues disminuir los riesgos, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahora?
Dime, Juan. Pero eso ya fue hace ratico, qué pena. No, profesor, la escribí hace como 7 minutos. Sí, sino que no me da para ver el chat y las diapositivas, pues no me deja pasar las diapositivas dentro del chat. Esto a tratar de estar más pendiente a eso, entonces, discúlpenme ahí. A ver, entonces, hablemos de controles administrativos. Entonces, son las medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluye también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos, trabajos seguros, control de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Un ejemplo de control administrativo es el tema de las pausas activas, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ahorita el tema de la vacunación, por cierto, pedir el Ahí certificado. entran los planos, pues, como de procesos que uno tiene que seguir cuando va a evacuar algo o así. ¿Cómo que qué pena, no te entendí muy bien? Que si ahí también en esos controles administrativos van, por ejemplo, los procesos de evacuación y cosas así. Eh, pues como tal pueden entrar, ¿cierto? Pueden entrar, pero ya un plan de emergencia, pues en este caso un protocolo de evacuación, y es algo más pues que se usa, es más general, pero sí también puede entrar ahí pues ya para hablando de zonas específicas o procesos específicos. Por ejemplo, que si qué hacer si el compresor empieza a botar, empieza a perder presión, entonces todo el mundo debe, pues presentan un procedimiento específico para cuando ocurren ese tipo de cosas. En ese sentido sí, porque pues ya por ejemplo, un simulacro de evacuación entraría acá, ¿cierto? En controles administrativos, ¿por qué? Porque al fin y al cabo un fenómeno natural es un peligro, ¿cierto? Entra de los grupos tiene un grupo como tal de peligro. Pero como tal, la empresa como tal sí debe tener un plan de emergencias que es algo más general a la matriz de riesgos también. Pero hay ciertas cositas que sí pueden entrar como controles administrativos en ese aspecto. Bueno, equipos y elementos de protección personal. Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. Entonces, equipos y elementos de protección personal, que la mascarilla, que los guantes, que el casco, que las gafas de seguridad, eh, que otros, que los protectores auditivos, ¿cierto? Todos los elementos que hayan que dotar al trabajador para que haga su función de manera segura. Pero entonces nos dicen, no se deben usar aislados, ¿cierto? De manera aislada para prevenir los riesgos o controlar los peligros. Tienen que ser complementarios. Entonces las otras cuatro que vimos antes, sobre todo las primeras tres, son las más necesarias. ¿Por qué? Porque aportan un ataque más directo al peligro o al riesgo, ¿cierto? En su disminución.
Entonces, jerarquización de medidas de prevención y control, ¿cierto? Entonces, empezamos por los equipos y elementos de protección personal, ¿cierto? Lo primero que se hace es dotarlos a los trabajadores. Seguimos con señalizaciones, con pausas activas, con todo este tipo de controles administrativos que nos van a implicar una reducción o una reducción del peligro o el riesgo, ¿cierto? Que las charlas del inicio de las labores, 5 minutos, charlas sobre salud, eso también es un control administrativo y ayuda pues a que todo el mundo esté más pendiente de ciertas situaciones que se puedan presentar. Control de ingeniería, ya hablábamos pues el caso del aislamiento, caso de ruido, la sustitución y finalmente pues la eliminación, ¿cierto? Como tal, esta es la jerarquía que se presenta en una empresa colombiana, ¿cierto? No es lo ideal, ¿cierto? ¿Qué es lo ideal? Que se empiece eliminando peligros o eliminando riesgos, ¿cierto? Si no se puede eliminar completamente un riesgo, busco sustituirlo por uno por uno de menor probabilidad, ¿cierto? Que no lo puedo sustituir, que solo me sirve ese material y ese material me genera alergia en los trabajadores, solo me sirve ese material para el proceso. Bueno, entonces empiezo a controlar los equipos, empiezo a controlar los procesos de manera que los trabajadores tengan menos contacto con ese material, ¿cierto? Y ya pues como medidas complementarias se activan las señalizaciones, los controles administrativos y finalmente pues los elementos de protección personal que son obligatorios pero son complementarios, no los podemos ver como la única medida para controlar los riesgos. Esta es la situación deseada. La situación actual es esta por la que hablamos ahorita. Entonces decimos que la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería corresponden barreras duras, ¿cierto? Atacan fuertemente la probabilidad de que un riesgo se manifieste, ¿cierto? Y los controles administrativos y los EPP actúan como barreras blandas, ¿cierto? Ayudan, pero no eliminan, no sustituyen y no controlan los riesgos. ¿Cuál sería un ejemplo de barreras blandas? De barreras blandas, por ejemplo, vos estás en una construcción, ¿cierto? Como barrera blanda te exigen el uso del casco, ¿cierto? Si te cae una piedrita de 10 centímetros de diámetro, pues de pronto sin mucho sentirás el sonido, ¿cierto? Pero te cae una piedra, una roca o un pedazo de varilla y ese sí lo vas a sentir, ¿cierto? Entonces, barrera blanda, pues el impacto de la varilla no va a ser tan duro, pero igual vas a sentir el golpe. Señalizaciones, te dicen, no esté en este lugar, aquí hay posible caída de objetos, ¿cierto? Entonces la señalización te indica que ahí puede caer el objeto, pero el cumplir el estar o no en ese lugar ya va a depender del trabajador, ¿cierto? Entonces tampoco te elimina ese riesgo. Claro, está ahí. Sí, profe. Listo. Como tal, entonces, la normativa en Colombia es ¿cómo decirlo? Exige el uso de EPP, ¿cierto? Eso es rotundo. Toda empresa debe dotar a sus trabajadores de los elementos pues necesarios, ¿cierto? De elementos de protección. También deben cumplir con señalizaciones y todo esto, ¿cierto? Hay varios, dependiendo de la actividad económica, pues tienen varios códigos de señalización que deben cumplir. Pero con los otros
con otras medidas de control, eliminación, sustitución y controles de ingeniería son muy poco exigentes, ¿cierto? Hay ciertos controles de ingeniería en el sentido de mediciones de atmósfera, pues mediciones de cantidad de oxígeno, cantidad de dióxido, cantidad de monóxido de carbono presentes en el aire. Eso sí lo exigen en ciertas actividades, en el caso pues de la minería, pero como tal la normativa es muy blanda, ¿cierto? No es tan exigente como lo son con las otras dos medidas. Entonces lo ideal es que en la normativa te dijera, una empresa debe empezar primeramente por eliminar el riesgo, si no es posible pues sustituirlo, si no es posible controlarlo y finalmente pues aplicar las medidas blandas, controles administrativos y elementos de protección personal, ¿cierto? Eso, así debería ser la normativa, pero pues no es el caso de nosotros, ¿cierto? Es muy blanda con respecto a eso. Entonces son cosas que se deben ir cambiando, cosas que se deben ir agregando, ¿cierto? Igual toda esta normativa se revisa bastante, ¿cierto? Salen muchas resoluciones. Una persona encargada o que trabaje directamente con esto debe estar bastante actualizada, ¿cierto? Y lo importante pues de estar actualizado es al final socializarlo, ¿cierto? Compartirlo con los demás, porque de nada sirve pues tener los conocimientos si no les damos un uso, en este caso pues compartirlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a este tema antes de seguir? Miremos el chat que siempre se me pasa. Bueno, entonces, para definir las medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización es importante que la intervención sobre el individuo al definir el uso de elementos de protección personal sea la última medida para tener en cuenta lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Dado que se debe aplicar inicialmente la intervención en la fuente generadora del riesgo, el medio donde se puede materializar, para finalmente intervenir al individuo. De igual forma, se sugiere tener en cuenta en la definición de las medidas de prevención y control los siguientes aspectos. Primero, adaptarse a los peligros y riesgos identificados por la organización, ¿cierto? Entonces, como tal, una empresa puede tomar ejemplos de las medidas que usaron en otras situaciones otra empresa, ¿cierto? Pueden tomar ejemplos, pueden seguirse de base de datos de casos que se usan, se llenan bases de datos con las situaciones y lo que se hizo para solucionar estas situaciones. Pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta pues que eso no funciona como una receta de comida, ¿cierto? Una receta de comida vos la puedes hacer igual acá en Medellín, la puedes hacer igual acá, la puedes hacer igual en Bogotá, la puedes hacer igual en Nueva York, en Londres, en Timbuktu, donde quiera, ¿cierto? Si tienes los mismos ingredientes va a funcionar, ¿cierto? Mientras que no es el caso con los riesgos y los peligros. ¿Por qué? Porque esto tiene en cuenta las condiciones personales pues, de los trabajadores, tiene en cuenta las condiciones de la infraestructura de una empresa que van a ser, no es algo muy comparable, ¿cierto? También la parte de los trabajos, un trabajador es muy distinto a otro que puedas encontrar en otra ciudad o en otro lugar, ¿cierto? Nunca van a ser semejantes, ¿cierto? Se pueden escalar, se pueden ayudar para seguir, pero no es algo que puedas, no, que tal empresa hizo esto para disminuir tal riesgo. Bueno, vos te puedes guiar, pero nunca puedes aplicar todo directamente porque no son directamente proporcionales, ¿cierto? Son casos específicos. Entonces, examinar y modificar si es necesario periódicamente. O sea, si empleas algo, si empleas una medida de control, es importante verificar que sí esté cumpliendo, ¿cierto?
Entonces, si se le hizo un encierro al compresor, que realmente la persona encargada vaya y mida el ruido si cambió, ¿cierto? Si cambiaron los valores. Que si antes estaba en 90, ya por lo menos esté por debajo de 70, de 80, ¿cierto? Que vayas cumpliendo realmente las normativas. Cumplir con la normativa legal vigente de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, ¿cierto? Es importante primeramente cumplir con la normativa porque pues se alojan sanciones para la organización. Beneficios en la reducción de los riesgos, ¿cierto? Si uno reduce riesgos, pues reduce accidentes, reduce enfermedades laborales y al fin y al cabo pues es un beneficio para la planta, pues hablando de los trabajadores como tal, pues también por el tema económico, ¿cierto? Fiabilidad de las opciones disponibles, que realmente si sean utilizables o si realmente si sirvan para lo que se diseñaron. Intervención a la fuente real del riesgo y relación con otras áreas de la empresa y otras medidas de intervención que sean complementarias, ¿cierto? Bueno, como tal, yo les propongo esta actividad, ¿cierto? Para cada tipo de medidas de prevención que tengo en esta columna, ¿cierto? La vamos a clasificar en qué tipo de medida de control y prevención es. Por ejemplo, el uso de elementos de protección personal. Pongamos un ejemplo, uso de cascos en construcción. ¿Qué medida de control de prevención es? Equipos y elementos de protección personal. Entonces, cuéntenme ustedes para las otras medidas cuáles creen que cuáles son las clasificaciones que le pueden dar. Profe, eso se ve supremamente chiquito. Se ve muy pequeño. Ay, ya. Es decir, profe, que las medidas de prevención. Caterina, repetime la pregunta, por favor. Las medidas de prevención no se pueden definir de otro modo que no sea Que utilizando. por ejemplo usted en la anterior diapositiva nos decía que, o sea, para poder entablar como las medidas de prevención se debía seguir esa jerarquía. Vea, dice, para definir las medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización, o Sí. sea, siempre es de acuerdo a eso, no hay otra forma. Para la norma, pues para la guía técnica colombiana es así. Hablando pues de Colombia. Como tal, esa es y en la normativa pues también está así. Solo hay esas 5. Pues esa era la pregunta, pues si podía o ya hablando del orden. No, pues sí, eso responde como que no se puede cambiar según pues lo que se implementa acá en el país. Bueno, pero la pregunta es el orden de las medidas o si hay alguna otra medida que se pueda agregar. Las dos. Como tal, el orden sí es cambiante, ¿cierto? Porque hay veces tú no puedes eliminar o no puedes sustituir, ¿cierto? Entonces va a entrar pues a usar otras medidas. Y de agregar otras, no, estas son las 5 formas de atacar un peligro o un riesgo, ¿cierto? Las 5 formas de medidas de prevención y control. Las demás, pues la forma que creas que se debe usar, pues van a estar, en alguna de estas 5 tiene que entrar, no habría otra forma de categorizarlas. Pues como un grupo general, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, eliminar las superficies brillantes, ¿qué tipo de medida sería? ¿Alguno que? Eliminación. Pues es que pues, eso dice eliminar. Sí. Por ejemplo, aislar fuentes generadoras de ruido. Dimos un ejemplo ahorita. Sustitución. Segura. Que está Ah, no, control. Está entre sustitución y control de ingeniería. Entonces, a ver, recordemos, la sustitución implica cambiarlo por otro elemento o equipo o proceso que me, me genere menor riesgo o me lo elimine, ¿cierto? En este caso, aislar una fuente generadora de ruido hace parte de un control ingenieril. ¿Por qué? Porque estás cambiando el diseño de una máquina, en este caso un compresor o no sé, un generador eléctrico, lo estáis aislando, entonces le estás cambiando como el diseño a ese generador para que el ruido no sea tan molesto, tan peligroso. Eh, por ejemplo, una medición ambiental es un control administrativo, ¿cierto? En el caso pues de los trabajos de espacios confinados, se debe llevar una correcta medición ambiental pues de concentración de oxígeno en el aire, pues por el tema de la respiración de los trabajadores, ¿cierto? Como tal no hay otra forma pues de ¿qué otra forma hay de aplicar pues el tema de la ventilación, cambiando el tipo de ventiladores? Ya entraría pues un control de ingeniería, ya dependiendo pues de la situación va a entrar en cada una de esas medidas de intervención. ¿Hay alguna otra duda hasta ahora? Yo reviso el chat. Bueno muchachos, la idea con esto es que antes de finalizar la semana hagamos pues basados pues en una situación problema, hagamos una construcción de una matriz un poco más elaborada, ¿cierto? Que midamos un riesgo, ¿cierto? Lo valoremos y que le demos unas posibles medidas de control y prevención, ¿cierto? Ya sea una eliminación, una sustitución, control de ingeniería, unos controles administrativos o ya pues finalizando pues con el tema de los elementos de protección personal, ¿cierto? Esa es la idea con todo esto. Por ahora vamos a seguir pues ya con conceptos de parte ambiental, ¿cierto? Hablar de aspectos, impactos ambientales. Entonces antes de pasar, si tienen alguna duda respecto al anterior, me comentan, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es un impacto ambiental? Los aspecto ambiental, qué pena. Los aspectos ambientales son elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente y repercutir sobre las condiciones naturales del mismo. Se hace necesaria la valoración de los aspectos para poder actuar sobre los impactos ambientales, que sean prioritarios y den lugar a alteraciones o modificaciones específicas ambientales. Entonces, ¿por qué se hace la identificación de aspectos ambientales? Es necesario que la empresa cuente con un procedimiento actualizado para poder identificar los aspectos ambientales que generan sus actividades, productos y servicios,
Existen diferentes formas de identificarlos. La primera es seguir la normativa gubernamental, es decir, todos los aspectos legales, reglas, riesgos que pueda afectar a la actividad de la empresa. Esta se debe a que generalmente las normativas del gobierno comprenden los aspectos ambientales claves con los que la organización debe trabajar. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de la normativa en emisiones, en residuos sólidos, en vertimientos, en ruido, en malos olores, ¿cierto? Bueno, entonces por ahí va este tema. Primero hay que tener en cuenta la normativa, ¿cierto? Lo que te exige la normativa de donde estés, pues, del país, ¿cierto? Otra forma consiste en identificar los productos o servicios que podrían generar algún cambio positivo o negativo en el ambiente. En esta fase podemos encontrar fácilmente las actividades que impliquen contaminación de aire, suelo, agua, materias primas, etc. Las organizaciones también pueden obtener este tipo de información observando los resultados de evaluaciones anteriores, información existente sobre incidentes ambientales y, en definitiva, todas las prácticas de gestión ambiental. Entonces aquí también aplica pues el tema de las bases de datos, ¿cierto? Hay ciertas organizaciones que se encargan pues de todas estas ocurrencias, pues las documentan y las guardan en bases de datos donde posteriormente cualquier tercero puede entrar a investigar, ¿cierto? A usarlas de guías, por decirlo así. El proceso de identificación de los aspectos ambientales anima a los empleados a prestar atención a las cuestiones ambientales en actividades que quizá ni se tenían en cuenta, ¿cierto? Entre ellas podemos mencionar el proceso de compras. Se podría evaluar la posibilidad de obtener materiales más respetuosos con el medio ambiente, revisión de las operaciones de oficina, reciclaje, uso de productos de limpieza no contaminantes. También se deben tener en cuenta cuando se diseñan nuevos productos, construcción de instalaciones. En definitiva, si los empleados están concienciados con los aspectos ambientales que se pueden generar, toda la organización intentará mejorar estos aspectos. Entonces es importante empezar a concientizar desde el individuo en general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo una empresa lo conforman una agrupación de trabajadores y una agrupación de directivos o de empleadores, ¿cierto? Entonces se empieza por la unidad básica de una empresa, que es un trabajador. Entonces se van escalando procesos, se van escalando un valor a darle la importancia que necesita el medio ambiente en la actividad de una empresa, ¿cierto? A cuidarlo. Entonces, ¿por qué identificar los aspectos ambientales? El motivo principal de identificar los aspectos ambientales es establecer cuáles podrían provocar impactos ambientales importantes, ¿cierto? Es importante también separar los graves de los más leves para así cumplir con el objetivo de la empresa. También es importante, si se decide, cumplir con la ISO 14001 y evitar sanciones. Recordemos pues que la ISO 14001 es la norma de esta entidad de estandarización internacional que trata todo el tema de la gestión ambiental, ¿cierto? Recordemos que acá en Colombia la tomamos como la NTC ISO 14001. Una vez que se han identificado esos aspectos, debemos pasar a la fase de examinar, evaluar y establecer prioridades en cuanto a los impactos ambientales de los productos o servicios. Anteriormente ya definidos lo que era un aspecto ambiental, pero no debemos confundirlos con impactos ambientales, ¿cierto? Entonces, según la ISO 14001, los impactos son cualquier cambio producido en el medio ambiente. No importa que sean positivos o negativos, ni que sean significantes o insignificantes. Lo que importa es que sean producidos por los productos, servicios o actividades de la empresa. Esto es la consecuencia
ya sea positiva o negativa, de la intervención de los aspectos ambientales que genera una empresa. Entonces, ¿qué es un impacto ambiental como tal? Entonces, se considera impacto ambiental como cualquier cambio en el ambiente o en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales, ¿cierto? Ya sea hablando pues en general o ya sea hablando en general, en específico pues del caso de una empresa. Entonces, hablando en general, ¿cuáles son las causas de los mayores impactos ambientales de la Tierra? La actividad económica e industrial desenfrenada del ser humano, que tuvo sus inicios alrededor del siglo XVIII, no ha hecho sino crecer sin parar, ¿cierto? Entonces hablamos por allá la semana pasada, cuando hablábamos de la historia de la gestión ambiental, decíamos pues que el tema ambiental empezaba a preocupar por allá a mitades del siglo pasado, ¿cierto? Empezaba pues con la reunión o la creación del grupo de Roma. Entonces se empezaban a preocupar por toda la cantidad de paseos ambientales que tenía o presentaba el medio ambiente. ¿Por qué? Por el tema de la revolución industrial, el tema de las guerras, ¿cierto? Los pasos ambientales que dejaban la Primera y Segunda Guerra Mundial, por el tema de la producción en masa, el uso de combustibles fósiles, ¿cierto? La aparición de nuevos procesos industriales, uso de nuevos electrodomésticos, ¿cierto? Todo esto. Segundo, también la falta de regulación en materia ambiental durante una parte del surgimiento de la sociedad industrial. Entonces vemos que normativamente, por ejemplo en Colombia aparecen leyes por allá en el 70, en el 60 y pico, ¿cierto? Es un poco tardío la aparición de normativas. Así como las desigualdades económicas mundiales que le impiden a las naciones dedicar el mismo presupuesto a salvaguardar el ambiente. Entonces acá tocamos el tema que se dio en la conferencia del 92 allá en Brasil, donde entonces se evidenciaba la necesidad primeramente para las naciones en acabar con la pobreza para poder empezar pues a salvaguardar el medio ambiente, ¿cierto? También tenemos la construcción de un modelo de sociedad basado en el consumo rápido de materiales, lo que genera grandes cantidades de desechos y requiere de enormes esfuerzos en materia de reciclaje que no todos parecemos dispuestos a hacer, ¿cierto? Entonces aparece la sociedad de consumo, se aumenta la producción en masa, ¿cierto? Ahora mismo o hace unos años pues el tema del reciclaje era muy poco formal, ¿cierto? En Colombia si se reciclaba lo hacían pues No, sigue siendo poco formal. sí, pues, sigue siendo muy poco formal también, ¿cierto? Pero ya digamos que hay. Ya se volvió formal, pero en los países primermundistas, de resto por acaso, como que no, hombre. Ah, no, claramente pues estamos hablando pues del tema de Colombia. Eh, pero hay casos, ya hay empresas como tal constituidas, en parte en el sector privado, que, que hacen pues reciclajes por ejemplo, de RAE, que son residuos de aparatos electrónicos. ¿Y por qué hacen estos reciclajes? Porque de estos aparatos pues se extraen metales como oro, cobre, plata, ¿cierto? Entonces han visto una oportunidad de negocio en el tema del reciclaje. Por otro lado, no, si no fuera por eso, yo creo que no lo harían, ¿cierto? Exacto, yo creo que, o sea, este país que le gusta tanto como robar y todo, y no se cranean eso de que si uno no recicla y no separa bien los residuos pues, que genera, tiene que pagar para que los de la basura los separen.
claro. Entonces, entonces es algo que en el país, hablando pues de Colombia, ha tomado pues, ha faltado pues como agilizar la cosa, ¿cierto? Entonces recordemos que por allá con la constitución del 91 es que entra el Ministerio de Ambiente, ¿cierto? Entonces, después de 2 años es que empieza a crearse el Ministerio de Ambiente. Entonces es algo demorado, ¿cierto? Es un proceso que se ha dado pues de manera muy poco pues muy poco rápida, ¿cierto? Muy lenta, por decir muy lenta. Eh, También pues da la parte pues cultural, ¿cierto? Que yo creo que es el aspecto más complicado, ¿cierto? No sé de pronto si alguno ha tenido la oportunidad de vivir en la costa. Yo viví un tiempo en La Guajira y la verdad pues si no han ido por allá es bastante el contraste en la cultura, ¿cierto? La gente no recicla, la gente para todo necesita una bolsa plástica, la gente no utiliza las canecas de basura, ¿cierto? Entonces el tema cultural en el país es bastante difícil, también hay que verlo por ahí, porque pues ya tenemos una normativa, ya tenemos unas entidades, caso del ministerio, caso de las corporaciones autónomas regionales, pero pues nos falta a nosotros como individuos pues también poner el granito que hay que poner, ¿cierto? Hay que cambiar pues un pueblo pues no se cambia de un día para otro, entonces hay que meterle moral, ¿cierto? Como se dice, hay que cambiar de a poquito, pero hay que cambiar, ¿cierto? Al fin y al cabo es necesario. Bueno, entonces, ejemplos de impactos ambientales a nivel en general, ¿cierto? Tenemos la deforestación. Para brindar insumos y materias primas a las industrias de la madera y del papel con la que se fabrican muebles, materiales de construcción, lápices y otros productos, se procede a talar árboles cuyo crecimiento y maduración requirió como mínimo decenas de años. Esto deja sin hogar y sin sustento a numerosas especies animales, priva al suelo de la protección de una capa vegetal que absorba el agua. Además empobrece la atmósfera al retirar de circulación árboles que fijan el carbono ambiental en sus cuerpos, ¿cierto? El caso pues del CO2. Aquí cuando hablamos de deforestación hablamos de esa deforestación ilegal, ¿cierto? Esa deforestación masiva, por ejemplo lo que ocurre en la Amazonía, ¿cierto? Que hay, pues hay tala y corte ilegal de árboles. Tenemos el caso de Brasil que es bastante complicado, ¿cierto? Es un panorama difícil por allá. En Colombia pues también se presenta mucho en la zona oriental del país, caso de Vichada, caso de Arauca, caso de la Amazonía, pues como tal hablando del departamento, pues toda esta zona que tiene esta extensión tan grande de selvas y de bosques, ¿cierto? Hay que hacer pues la diferencia entre esta deforestación ilegal y la deforestación que hacen las empresas como tal que se basan en la actividad forestal, ¿cierto? Que son planeadas, ¿cierto? Son plantaciones de árboles planeadas en el sentido de que saben cuánto tiempo deben esperar para cortar y saben cuánto deben sembrar nuevamente pues, para mediar con ese impacto, ¿cierto? Bueno, hablemos de los materiales radiactivos. Como tal, la energía nuclear es una fuente importante de electricidad que emplean numerosos países en el mundo, siendo sus mayores inversores Francia y Japón. Esta energía no contamina del mismo modo en que lo hacen los combustibles fósiles, pero produce barriles de plutonio y otros isótopos químicos radiactivos que emiten partículas tóxicas a lo largo de cientos o incluso miles de años. Disponer de dichos residuos es difícil y allí donde se dispongan depósitos de desechos radiactivos, la vida circundante se verá siempre afectada y perjudicada. Por ejemplo, no sé si recuerdan, por ahí en el 2011 hubo
un terremoto bastante fuerte en Japón. El terremoto pues generó pues un tsunami y en Japón hubo una complicación en una de esas plantas de energía nuclear. Entonces hubo derrames de elementos radiactivos al mar, ¿cierto? A las aguas como tal. También pues históricamente se habla del accidente de Chernobyl por ahí en el 86, que incluso después de haber pasado más de 30 años todavía son zonas peligrosas en el sentido pues de la radiación que todavía pues se encuentra allá, ¿cierto? Entonces el tema de la energía nuclear como tal, como fuente de energía es bastante limpia, ¿cierto? Bastante limpia comparándola con las otras, con combustibles fósiles, ¿cierto? Y más que todo combustibles fósiles, tema de hidrocarburos. Pero el riesgo latente está en el tema de los desechos que deja, ¿cierto? Todavía no se ha creado una manera eficiente de disponer de estos desechos, porque se crean lugares específicos para disponer de ellos, pero son lugares que si hay algún evento natural catastrófico, pues puede dejar a evidencia estos desechos y poner en peligro pues el tema ambiental, ¿cierto? Contaminación atmosférica. Quizá uno de los casos más dramáticos de impacto ambiental sea el de la atmósfera, a la cual vertemos diariamente varias toneladas de gases contaminantes, producto de la industria de la ganadería y la quema de combustibles fósiles. Muchos de esos gases ricos en carbono, como el metano o el dióxido de carbono, se quedan en la atmósfera e impiden la irradiación del calor, ¿cierto? El tema del calentamiento global. Contribuyen con el cambio climático. Otros gases ricos en azufres reaccionan con el agua y producen lluvia ácida, ¿cierto? Lo que hablábamos la semana pasada. Estos son apenas un par de ejemplos de sus efectos en el mundo entero. También pues tenemos el tema de las partículas, ¿cierto? El material particulado en el aire, como es el caso pues de la ciudad. Como tal, de cuenta de la contaminación atmosférica, recordemos pues que se crea el protocolo de Kioto, ¿cierto? Donde los países que se acogen a este pues se comprometen a reducir en cierto porcentaje la generación pues de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Bueno, entonces en la actualidad más de 100 países tienen legislación que obliga a llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental para cualquier proyecto que pueda tener un alto impacto en los ecosistemas en los que tenga lugar. Para poder evaluar estos efectos sobre el ecosistema se ha creado la evaluación de impacto ambiental, que se elabora de acuerdo a indicadores de desarrollo sostenible, y además existe una iniciativa internacional de Natural Capital Coalition que trabaja para que las organizaciones empresariales integren en sus finanzas sus dependencias de impactos ambientales sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Bueno, hasta ahora alguna pregunta sobre los aspectos o impactos. Igual les voy a dar el link de ese video para que lo miremos y si hay alguna duda pues me comentan, y ya con eso cerraríamos la clase de hoy. Mientras ustedes ven el video, les voy a ir tomando la asistencia, ¿vale? Hoy esto sí. Entonces están
Eliana. Este muchacho Steven se salió ahorita. Está quién más. Está bueno, está Olaya. Eliana Ruiz, Caterina. Bueno chicos, entonces hay manera de reflexión les queda esa pregunta: ¿qué harían ustedes para controlar en sus casas o en su, pues en su espacio el tema de aspectos y condiciones ambientales? Como tal, por hoy ya cerramos acá, ¿cierto?